Hola, bienvenidos a este canal llamado La Roca es Cristo, este canal donde la gloria es para Cristo, nada más. En esta ocasión me complace mucho presentarles a mi esposa, Rosy Mendívil, y ella me va a acompañar en esta ocasión para hacer este video acerca de lo que es la festividad de Halloween, o como, bueno, en otras partes eh, se le puede llamar como el día de los difuntos o de todos los santos, eh, día de las brujas, en fin, tiene ciertas connotaciones, pero en realidad básicamente viene siendo lo mismo. Ha, ha habido un sincretismo en cuanto a que esta festividad viene del paganismo, y el sincretismo significa que lo han ido, por así decirlo, cristianizando. Más que nada el catolicismo es que ha cristianizado esta celebración al llamarle la celebración o la fiesta en honor de todos los santos y también de los fieles difuntos. Pero esta celebración tiene un trasfondo pagano totalmente. Eh, por ejemplo, vemos cómo aquí tengo algo acerca de la historia de de esta celebración. Dice así: ah, cientos de años antes de Cristo, los celtas habitaron lo que ahora se conoce como Francia, Escocia e Irlanda. A los sacerdotes celtas se les llamaba druidas, quienes eventualmente fueron conquistados por los romanos. Lo que se conoce de los celtas y druidas nos llega de César e historiadores romanos, al igual que por los escritos de los griegos que datan del año 200 a.C., además de otros recuentos registrados en Irlanda. Los escritos grecorromanos acerca de los druidas dan fe de los frecuentes y bárbaros sacrificios humanos, además de que ellos hacían uso de magia para levantar tormentas, maldecir lugares, matar usando embrujos, a la vez de crear obstáculos mágicos. Entonces vemos cómo estos druidas básicamente eh, invocaban las fuerzas pues demoníacas, las fuerzas oscuras. Pero ahora me acompaña mi esposa que pues esto es como una introducción para este tema. Entonces, pues le doy la palabra. Bienvenida, gracias por Gracias. acompañarme. Me da mucho gusto. Gracias Este, por permitirme estar aquí en este espacio. Yo la verdad, pues casi no me gusta salir en videos y eso, pero se me hizo algo muy importante. El Señor pues me lo puso en el corazón y yo lo compartí con mi amén. esposo por, por la situación. De verdad, yo veo que cada vez están introduciendo, en especial a los niños, a, a celebrar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Desgraciadamente, en un mundo donde las personas están peleando por los derechos de cada quien, están peleando porque se respeten sus derechos, porque haya un mundo igualitario, vamos a ponerlo así. Y sinceramente, pues no es así, ¿verdad? Hasta dónde termina tu derecho, en dónde empieza mi derecho. Entonces, siempre alguien va a salir perdiendo, y tristemente las personas que no queremos de alguna manera participar en algunas festividades, pues salimos perdiendo, ¿verdad? Por cuestiones de fe, este, pues nosotros
salimos perdiendo. ¿Por qué le pedí yo hacer este video a mi esposo? Porque hubo algo que me preocupó. En la mañana mi hija, nosotros no festejamos Halloween, nosotros creemos fielmente que nuestro Señor es un Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Creemos fielmente que no necesitamos realmente participar de eso que es tan evidente que es del diablo. Es evidente, o sea, ni siquiera está camuflajeado. Está literalmente, te están diciendo, estás participando en las obras del diablo. ¿Por qué? Porque tú miras las casas, brujas, diablos, asesinos, todo lo que está terrorífico. O sea, todo lo oculto, toda la brujería, todo lo satánico te lo están poniendo en la cara y tú estás festejando algo. Cuando tú dices que tú amas a Dios, porque la mayoría de las personas que están festejando Halloween son personas que dicen amar a Dios, o sea, que van a la iglesia, que bautizan a sus hijos, que, realmente van a lugares o tienen una religión, realmente, una religión donde hablan de Dios. Y no estoy hablando de un cierto grupo en específico. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos cristianos también que festejan Halloween. Como hay católicos, cristianos y otro tipo de personas que festejan Halloween. Entonces dicen ellos amar a Dios. ¿A qué Dios estás amando? ¿Verdad? Porque el Dios que yo conozco, el Dios que está conmigo, ese Dios él no permitiría, o sea, algo así. Entonces, ¿qué fue realmente lo que me preocupó, verdad? En la mañana cuando mi hija estaba haciendo, ahora con todo esto de la pandemia, dice mi esposo, ¿verdad? Ya tenemos las clases virtuales, ¿verdad? Entonces yo siempre estoy con mi niña, la más chiquita, siempre la estoy acompañando. Entonces, me preocupó el hecho de que casi toda la mañana la maestra solo estuvo hablando de Halloween. Solo estuvo diciéndoles, Halloween esto, a ver tu disfraz, a ver esto y al otro. Hasta mi hija le dijo, o sea, maestra, es tiempo de estudiar, no es tiempo de mostrar los disfraces. Entonces yo terminé realmente diciéndole a mi hija, apaga la computadora, ya no vas a ver eso. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo. Ahora, no les están dando opciones a los niños, o sea, nosotros no tenemos derechos de decir, no quiero festejar. Las escuelas deberían de ser un lugar neutral donde no se metan ese tipo de cosas. Ahora, mucha gente dice, es que es cultura o es tradición. Pero si en una escuela hay de todas las religiones, entonces, ¿por qué cierto grupo de personas son los que tienen derecho de introducir lo que ellos creen, como lo que es Halloween, como lo que es el Día de Muertos? Porque solamente cierto grupo de personas, es lo que les decía ahorita, ¿en dónde termina tu derecho y dónde empieza mi derecho? Porque si ellos ya lo hacen como una imposición, porque eso es lo que están haciendo, porque en la escuela no deberían de festejar nada de esas cosas. Deberían dejarlo como una opción para tu casa. Si tú quieres festejar Halloween, que sea tu opción. Que no sea que te adoctrinan a tu hijo para hacerlo. Ahora, desde ayer, ¿qué libros estuvieron enseñándole a mi hijo, a mi hija? No sé si se alcanza a ver. I need my monster. Necesito mi monstruo. Cuando yo era chiquita, me decían que había un monstruo abajo de la cama y yo, este era el otro, ¿verdad? El monstruo que necesito.
O sea, ¿cómo es que mi hija va a necesitar un monstruo? Mi hija no necesita un monstruo. Nadie necesitamos un monstruo. Lo que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué el mundo está como está? Porque hemos abandonado a Dios. Hemos abandonado las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Y eso están introduciéndolos a los niños. Les están creando una insensibilidad del hecho de que ellos lo que antes a nosotros nos aterraba, ahora para ellos es algo tan normal. Necesito mi monstruo. Nadie necesita un monstruo. Por favor. Eso en verdad me dio tristeza. Ni siquiera es coraje. Es tristeza porque en la insensibilidad que están creando a los niños, de que todo lo malo para ellos va a ser normal. Es por eso que el mundo cada vez va a estar peor. ¿Por qué? Porque ellos después van a crecer así. La generación, como mis hijos que tienen 7, 10 años, esta generación va a crecer insensible a lo malo. Va a crecer sin, 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 sin tener un miedo, sin tener una precaución, porque realmente el miedo te hace ser precavido. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no te metes. Ay, es que me va a dar miedo. Ahora ya no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque les están criando mentalmente una insensibilidad a lo malo, una insensibilidad a lo oculto. Ellos van a perder el miedo. Entonces, realmente eso es lo que a mí me molestó, ¿verdad? Nosotros, como les decía, nosotros muchos, se los digo, yo he escuchado y personas que hablan de Dios, pero también festejan Halloween. Entonces, dice la Biblia que dice el Señor en su palabra que el que no está con Él, está contra Él. O sea, o eres o no eres, como dicen por ahí, ¿verdad? O estás con Dios o no estás con Dios. Ahora mucha gente quizá vaya a decirme que soy exagerada o que soy una fanática, legalista, lo que tú quieras. Y realmente me puedes decir lo que quieras, porque el hecho de que uno diga soy cristiano, la mirada va a estar puesta en ti. Y la mirada va a estar puesta no para ver lo bueno que tú vayas a hacer, porque podrás hacer 20 cosas buenas, pero si haces una cosa mala o te equivocas, porque somos humanos, no somos perfectos, ¿verdad? No levitamos, no nos salen alas ni nada de esas cosas, ni se nos aprieta la aura, como dicen muchos por ahí. Somos humanos, cometemos errores también, pero por eso tenemos una guía, porque sin guía no podríamos, caeríamos en lo mismo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, o sea, de una vida inservible, que todo lo que hacíamos no era para bien de nosotros, sino al contrario, cada vez nos hundía más en la soledad, en los vicios, en la tristeza y en todas esas enfermedades que contrae una vida desordenada. Tanto físicamente, porque el hecho de tomar y de fumar y de drogarte, físicamente te daña, tanto mentalmente también, de sentirte sola, de sentirte, yo sé que muchas personas lloran en la noche y no saben ni por qué. Muchas personas tienen la necesidad de estar con alguien
¿Por qué? Porque no encuentran cómo llenar ese vacío que tienen. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados para necesitar de nuestro Creador. Y nosotros no entendemos eso, que el único que puede llenar ese hueco es Jesucristo, es Dios. Y nos pasamos cometiendo error tras error, tratando de buscar cómo llenar ese vacío que sentimos, con muchas cosas. Déjame compartir algo acerca de lo que dijiste. Me pareció muy interesante este punto. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos creadores de películas cristianas hacen una película y nosotros vemos una película cristiana con temas bíblicos, lo que se busca básicamente es que la persona, por medio de ese mensaje que está puesto en el video, reflexione, venga a pues arrepentimiento y busque del Señor. Cuando se hace una película de terror, de espanto, que en estas fechas hay muchas, ellos también tienen una agenda. Nosotros no podemos ser tan ingenuos como para no pensar que ellos tienen una agenda de estarnos introduciendo el miedo, la angustia, pero sobre todo la insensibilidad. Porque en estas películas básicamente son carnicerías. Entonces se insensibiliza a las personas. Y algo que es precioso, que es la vida, perdemos el aprecio por la vida. Entonces, y no solo eso, no solamente las películas. Al nosotros ver o disfrazar a los niños, no, bueno, en este caso nosotros, gracias a Dios, hace mucho que no lo hacemos, pero cuando nosotros empezamos a disfrazar a los niños de calaveras, de monstruos, de esto, del otro, los estamos insensibilizando, los estamos haciendo que se acostumbren a todo este mundo, a todo pues a todo esta era que es de muerte. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día con todas estas clínicas abortistas? Millones y millones de niños están siendo asesinados. ¿Por qué? Porque ahora estamos inmersos en una cultura de la muerte, donde el ser humano tiene cauterizada la conciencia, tiene encallecido el corazón. ¿Por qué? Porque ellos llevan años trabajando en la psicología humana, trabajando en los sentimientos, en las emociones. De tal manera que un día de repente amanecimos espantados porque un muchachito se metió a una escuela y mató a sus compañeros. Y de repente decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Pues porque llevan años trabajando en esa área. Entonces, déjame, nomás voy a dar otro poco de historia de lo que se celebra en estos días. Dice que el 1 de noviembre era el año nuevo de los celtas. Por eso el 31 de octubre lo festejaban con muchos sacrificios humanos, honrando así a su dios Sol y a Samaín, el señor de los muertos. ¿Les suena? ¿El Señor de los Muertos? ¿Día de Muertos? ¿Les suena? ¿Por qué la fiesta desde el 31 se extiende hasta el 2? Son 3 días. Halloween, la víspera a Todos los Santos, Día de Muertos. Son 3 días en donde hay entes oscuros, hay personas, hay satanistas, que estos son sus días grandes. Así como para el cristiano, podríamos decir que sus días grandes son recordar, por ejemplo, la pasión de Cristo, la resurrección.
En realidad, el cristiano verdadero celebra a Cristo todos los días, celebra la resurrección de Cristo todos los días. Pero haciendo una comparativa, entonces, para el satánico, para los que tienen esta agenda, estos días son los más importantes y también hacen sacrificios humanos. ¿No se ha dado cuenta que de repente se han subido los casos de desapariciones de niños, de jóvenes? Nadie sabe dónde quedaron. ¿Qué cree que pasó con todos ellos? Muchos de estos niños, muchos de estos jóvenes que han desaparecido van a parar a estos sacrificios. Créalo o no, pero así es. Me querías compartir algo acerca Sí, de... sobre lo que estabas diciendo de que llevan a las películas y todo, llevan a que lo que se nos hace tan espantoso de alguna manera a nosotros y a nuestros padres de alguna manera se nos hacía espantoso, que ahora es tan normal. Yo investigando en una ocasión vi algo y encontré algo que se llama la ventana de Overton. Ujú. Dicen que hablan de 5 puntos que te hacen, dice que si tú quieres legalizar algo aberrante, eso es como como 5 pasos para hacerlo. Ya lo hemos visto con muchas cosas, no quiero ofender a nadie, pero hay unos, pero voy a usar la droga, vamos a ponerlo así. En que antes, sinceramente, no quiero, le digo, ofender a alguien, pero lo voy a poner de ejemplo porque es lo que yo recuerdo, que era contada la persona que usaba drogas. Entonces, hasta muchas veces tu mamá te decía, no pases por ahí porque ahí vive el que usa la droga, El marihuano, el decían. marihuano, ¿verdad? Entonces, ok, ya pasaron, te bombardearon de que la marihuana es buena, de que es medicinal, de los artistas que lo usan y todo eso. Entonces llegó un momento en que la legalizaron, ¿verdad? Vamos a también, o sea, al decir los tatuajes, les digo, no quiero ofender a nadie, pero estoy usando ejemplos de que yo me acuerdo que antes, está tatuado, ha de haber estado en la cárcel, ¿verdad? O, el malandrín, sin ofender. Ahora lo han cambiado porque la primera etapa es cambiar el nombre. O sea, tú dices, antes era el tatuaje, para ser aceptable necesitas ponerle un nombre que suene nice, vamos a ponerlo así, que suene bonito. Ahora es body art, ¿verdad? El arte del cuerpo. Y no tiene nada de malo. Entonces, esta ventana de Overton es lo que hace. Y así van a empezar a hacer muchas cosas, ¿verdad? Ahorita la pedofilia está en la cuarta etapa de la ventana de Overton, porque ya hay países en que ya es legal. O sea, aquí en Estados Unidos, ya si un hombre mayor quiere tener algo que ver con una niña, creo que son 13 años para arriba, mientras ella tenga el consentimiento, ellos van a estar con ella. Tú no te puedes oponer, porque quien iría a la cárcel eres tú como padre por querer oponer. Entonces, una vez escuché a alguien decir que los cristianos no vamos a ir a la cárcel por creer en la Biblia, sino vamos a ir a la cárcel por cuestiones políticas, por oponerte realmente a lo que ya se está legalizando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros principios, ¿verdad? Nosotros seguimos la palabra de Dios. Y todo lo que se está legalizando es lo que está en contra. Está en contra de la palabra de Dios. Entonces, razonemos, pensamos, preguntémonos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No es malo. Ahorita, la verdad, este sistema está haciendo que la gente deje de pensar.
porque te estás sumergiendo en un mundo, por ejemplo, con los teléfonos, con la tecnología, en que ya no quieres pensar, ya lo tienes todo en la mano. Entonces la gente está perdiendo la lógica de las cosas. El hecho de que antes uno se preguntaba, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Ahora ya no lo hacemos. Nos comemos todo lo que nos dan. Y aceptamos todo lo que nos dicen. Y después, si tú piensas de una manera diferente, ay, la que está mal eres tú. ¿Verdad? Hay algo que le llaman la guerra semántica, o sea, la guerra del lenguaje. Como dice mi esposa, cambian el lenguaje. Por ejemplo, al abuso infantil ahora le llaman pedofilia. Al que se opone a la homosexualidad, ahora le llaman homófobo. Y así van creando términos que van a los que se oponen les aplican un término, a los que están a favor les aplican otro nice, de tal manera que el que se opone siempre lo van a hacer quedar mal, como que él es el villano. Así es. Si nosotros nos ponemos a ver, cuando se legalizó el aborto, por ejemplo aquí en Estados Unidos, eso fue a raíz de un caso que se peleó en la corte. Pero a la gente no le preguntaron si estaba de acuerdo. Nunca hubo un plebiscito, nunca hubo una encuesta a ver si la mayoría del pueblo norteamericano estaba de acuerdo con que se legalizara el aborto. Pasaron por encima de los derechos de millones y así lo han hecho con cada una de las cosas que se han ido legalizando, y que si le preguntáramos a la gente, ellos sabrían que no pasaría ninguna de esas leyes. Exacto. Pero al momento de hacerse legal, la gente se calla porque no quiere tener problemas con la ley. ¿Quién quiere estar en los juzgados? ¿Quién quiere estar gastando dinero en abogados? ¿Quién quiere estar desgastándose la existencia en problemas legales? Nadie quiere eso. Nadie quiere estar siendo arrestado. Nadie quiere estar enfrente de los jueces peleando los casos que no deberían estarse peleando. Entonces, la minoría se ha puesto por encima de la mayoría. Unos cuantos nada más. Si nosotros vemos a la comunidad LGBT, es una minoría a nivel mundial. Claro que esta minoría va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque lo están encajando en la mente de los niños, de los jóvenes. Entonces se va a ir desarrollando de tal manera que al día de mañana, pues se van a ir emparejando y después va a superar. Porque nuestras generaciones, nuestros padres y nuestra generación va a pasar. Y las que vienen ya están siendo adoctrinados desde las escuelas, desde los kinder, desde el primer año. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Va a ser algo tan cotidiano? Vemos hoy en día con las drogas. Desde el punto en que se legalizaron hasta nuestros días no ha pasado mucho tiempo, 2, 3 años tal vez. Y hoy vemos clínicas por todos lados. Se suponía que al principio era medicinal. Hoy en día cualquiera tiene acceso a ellas y no necesitas receta. ¿Qué doctor te va a recetar marihuana? Solo los que están metidos en el negocio. Ya lo hicieron como de diversión. Ya le llaman recreativa. Recreativa. ¿Recreativa? Recreativa. Más accidentes, más muertes. Y todo va pasando así. Entonces todo inicia en la guerra semántica. Mire, un ejemplo muy, muy, muy corto ya para seguir con el tema, no desviarnos mucho. Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, a los judíos, los nazis, el Partido Socialista, cambió la ley para que no se les considerara como personas. Por lo tanto, al no considerarse como personas, hicieron cualquier cosa con ellos.
todas las vejaciones habidas y por haber, todo lo que se les ocurrió, hasta experimentos con las personas, con estos, personas, estos judíos que estaban en los campos de concentración. Hicieron de todo. Y cuando quisieron juzgarlos en tribunales internacionales, ellos decían, es que era legal, no eran personas. Hoy en día está pasando lo mismo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. A los buenos principios, a los buenos valores, ahora les llaman que son anacrónicos, que son intolerantes, todas estas cosas. Y lo que antes era malo, ahora es bueno, ahora los toman como héroes. Oh, ya salió del closet. Oh, no, hay que aplaudirles. Y todo esto. Pero eso es lo que está pasando. Y esto va a ir en aumento. Ese es el problema. Y si nosotros, por no parecer legalistas o religiosos o intolerantes, nos callamos, van a pasar por encima de nosotros como una planadora. Ujú. Te deseo la palabra. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con todas estas situaciones. Y es la punta de la lanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa, la legalización de una cosa va a traer otra cosa. Pedofilia, zoofilia, necrofilia, todas las filias, todo lo que se le ocurra. Ya les cambiaron el nombre, ya se escuchan mejor. Ahora el canibalismo, ¿cómo le llaman? Antropofagia. 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 Ay, suena muy bien. ¿Comer carne humana? Ay, eso es espantoso, ¿eh? Beber sangre. Vampirismo y hasta suena así eh, como muy místico, así, ¿no? Pero son cosas que son aberraciones. En fin, vamos a continuar con lo de la ventana de Overton porque es algo muy interesante. Seguramente vamos a hacer este video en 2 partes. Por favor. Pues a la ventana de Overton me gustaría a mí hacer un video especialmente de eso porque la verdad es algo muy extenso. Realmente lo nombré como algo que realmente dicen que nosotros nos lavaron el cerebro, ¿verdad? No es cierto, nos lavaron completitos, nos lavaron, ¿verdad? Pero realmente cuando yo descubrí esto, me pregunté, ¿realmente quiénes son los que tienen lavado el cerebro? Aquellos porque esto te lo bombardearon, o sea, te lo introducen que ni cuenta te estás dando. Cuando ya te das cuenta, tú ya lo ves algo tan normal. Bueno, pero podemos como dar los pasos más o menos para... Bueno, la primera etapa de la ventana de Overton están tomando como el canibalismo, que ya es algo extremo, ¿verdad? De decir, yo tengo derecho a comerme a mi viejo si me hace enojar, algo así, ¿no? Y pero no lo ves. Deja ver la salida. Estás muy flaco, viejo, no me oye nadie. Bueno, Gracias. bueno, la primera etapa se llama de lo impensable a lo radical, ¿verdad? Que dice que esta primera etapa busca la aprobación. O sea, hay una persona que se le ocurrió, ay, pues yo me gusta comer carne, voy a tratar de compartir con otras o buscar otras personas que hacen las mismas prácticas que yo. Entonces, esta primera etapa realmente ya está. Muchos de ustedes yo creo que saben de películas. Por ejemplo, hay una película que se llama Hannibal o algo así. Silencio de los inocentes. Que se trata de esto, ¿verdad? Entonces, de ahí, en esta etapa empiezan a buscar, por ejemplo, hay una tribu allá en las Amazonas que comen carne. ¿O la historia? Entonces empiezan a hablar, ay, los que se cayeron en el Monte Everest para sobrevivir se comieron Los Andes. en los Andes, perdón, se comieron a los que estaban muertos.
Y fue una manera. Entonces lo empiezan a ver de una manera que es bueno, ¿verdad? Viene la segunda etapa que se llama de lo radical a lo aceptable, que es lo que estábamos hablando ahorita, de cómo legalizar algo aberrante. Entonces, ya eso, como en tu primera etapa ya te lo hicieron ver como que, ay, pues si no es tan malo, ¿verdad? Entonces, vamos a la segunda etapa. Dice que se busca abiertamente la aprobación, ¿verdad? Entonces, invitan a gente a los programas de televisión, que hablen del canibalismo, cómo les ha cambiado la vida desde que son caníbales, empiezan a presentar artistas, empiezan a hacer programas sobre los beneficios de la carne humana para tu cuerpo, y poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta etapa es donde le cambian el nombre, donde decía mi esposo que ahora ya no es canibalismo, ahora es antropofilia, ¿verdad? Entonces empiezan a usar los medios de comunicación, el artista de moda, el programa de moda para hablar este tipo de cosas. Y tú empiezas a ver todo eso. En la tercera etapa es de lo aceptable a lo sensato. O sea, tú ya empiezas según a pensar y a decir, ay, sí es cierto, eso está bien. Como que ya empiezas a aceptarlo. ¿Verdad? Dice que para convertir en sensato lo que en principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Entonces es donde empiezan ya a pelear, a decir, ay, es mi derecho comerme la carne. Entonces, ¿el derecho de quién? Hubo un caso aquí muy sonado hace años de un chavo que usó una droga, las sales de baño. Entonces este chavo iba por la calle, no sé por qué, yo creo que se sienten muy, muy calientes y se quitan la ropa y se ponen como muy excited. En eso, en el video se ve que iba pasando un homeless y este chavo lo agarra y le come la mitad de la cara. Entonces, era su derecho comerse el señor, pero ¿dónde terminó el derecho del señor? Porque pues él tenía derecho que nadie se lo comiera. Entonces, algo así es lo que va a pasar quizá, ¿verdad? Entonces, de ahí sigue de lo sensato a lo popular. Entonces dice que en esta etapa, los medios de comunicación ya te están bombardeando, ya se hace un fenómeno, ya hay programas, ya hay series, Debates y todo eso. debates, o sea, ya ahorita está el canibalismo a todo lo que da. Ya en cada programa va a haber un caníbal. Así como hubo en cada programa, no, como les digo, no quiero ofender, pero dicen que en todos los programas hay un homosexual innecesario. ¿Por qué? Porque sinceramente eso es lo que te están tratando de decir. Porque ahora ya no es una opción, o sea, no están dando la opción. Hasta en las Te caricaturas, están metiendo todo eso en tu mente. Sí, así es. Aunque se oiga mal y aunque a mí me vayas a decir homofóbica, aunque me vayas a insultar, te lo están poniendo en tu mente constantemente hasta que te la vayas a creer y te la estás creyendo. Entonces, tus hijos empiezan a crecer, ¿soy o no soy? Empiezan a agarrar manías que no. Entonces, tú ves a tu niño de 3 años que agarra una manía y dices, hay que apoyarlo. A tu hijo de 3 años, al de 7 años, y no es algo que yo estoy inventando, es algo que está pasando, ¿verdad? En la última etapa, que ya es lo popular, a lo político, ya, se legalizó el canibalismo. Si tú vienes y le dices a alguien, ¿por qué eres caníbal? O no vas a comerme o algo así, a la que va a meter en la cárcel es a ti, porque le estás prohibiendo a él que se coma a alguien. Eso es lo que pasa. Y de eso se trata la ventana de Overton. Y para mí esta es la mejor herramienta que tiene Satanás
para hacerte creer que lo que estás haciendo está bien y para convencerte de que lo que estás haciendo es correcto, que no le haces daño a nadie, porque esa palabra la he escuchado muchas veces. Es que no le hago daño a nadie. Claro que haces daño. Haces daño. Y no estoy hablando de una cierta práctica o de un cierto pensamiento, de muchos pensamientos. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer algo, tú vas a hacerle daño a los terceros. Discúlpame si te ofendo, pero yo prefiero decirte la verdad. ¿Verdad? Y de eso se trata. Si quieres investigar más, investiga. Es bueno que pienses, es bueno que investigues, que no te quedes con lo que las personas te dicen o con lo que nosotros te estamos diciendo. Investiga. Nosotros no inventamos esto. Ni inventé yo tampoco lo de Halloween, ni inventé nada de eso, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo de Halloween, ¿quieres agregar algo más? No, creo que está bastante claro, bastante entendible cómo nos han ido introduciendo a cada una de las cosas que ellos, cuando hablo de ellos, miren, tenemos que entender que hay poderes supranacionales, ni siquiera son los gobiernos de los estados. Hay poderes supranacionales a la orden de las fuerzas demoníacas, a la orden de Satanás. O sea, Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene a su gente, él tiene estas órdenes secretas, estos grupos. Esto parece como un tema de conspiración, pero oiga, pues lo hemos visto todas las épocas. Entonces, nos han estado moviendo como el titiritero mueve a sus marionetas. Oiga, ¿qué está pasando ahora con esto yo le llamo pandemia? ¿Qué está pasando ahora? Nos meten, nos sacan, nos vuelven a meter, nos vuelven a sacar, ahora métanse otra vez. ¿Qué es eso? Mucho suicidio, mucha depresión, mucha ansiedad, Ansiedades, un montón de de cosas. enfermedades, sí. Es algo terrible. Gente que está desesperada, que no puede ir a trabajar, que tiene que llevar pan a su mesa, que no tiene ya recursos, que no tiene alimento, no hay medicinas, no hay atención médica. Todo está enfocado que es que en el COVID. Gente que necesita operaciones, no las están operando. Gente que necesita atención por diabetes, por cáncer, por lo que sea, los están retrasando. Los servicios de salud ya no son servicios de salud. Aparte están convirtiendo a la gente en antisocial. ¿Por qué? Porque al no tener comunicación se van a acostumbrar a eso, Así a es. estar encerrados en su núcleo y no compartir con alguien más. Que es lo que quieren, es militarizar prácticamente el sistema. ¿Para qué? Para que tú te acostumbres a seguir ciertas reglas. Todo esto es un entrenamiento. Miren, algo tan absurdo, ¿no? Póngase a pensar. Nos dicen hasta el cansancio, es que es asintomático. El COVID es asintomático. ¿Para qué fregados? Disculpen por la palabra, ya me exasperé. Pero ¿por qué te toman la temperatura si no te sube la temperatura? O sea, si es asintomático, te toman la temperatura, ahí están con el termómetro. ¡Pit! Y cada mañana que llegas al trabajo, y ¡pit! Y ¡pit! En la cabeza, en la cabezota, árale, ahí con los rayos infrarrojos en la cabezota. Y si eres asintomático, ¿por qué el termómetro? No te va a subir la temperatura. Pero eso lo modificaron. ¿Por qué? Porque al principio decían, un virus siempre te va a dar un síntoma. Eso, tu cuerpo es tan perfecto, el Señor lo creó tan perfecto que si entra algo ajeno a Él, el cuerpo va a pelear. Claro. ¿Verdad? Entonces, y una de las principales reacciones de tu cuerpo cuando entra alguien ajeno es eso, es la temperatura, Claro, ¿verdad? lógico. Entonces, al principio decían, ay, que es sintomático. Veías a una señora toser y, ay, ay. Entonces, después, como no les funcionó, porque veían a la gente normal, entonces, ¿qué dijeron? Ay, es asintomático.
Entonces ahora tú ves a alguien que no tiene nada, que lo ves normal y te alejas. ¿Por qué? Porque, ay, ¿y qué tal si sí lo tiene? No dicen que es asintomático. Eso es una mentira. Cualquier cosa ajena a ti, y no soy médico, pero creo que uso la lógica al decir, si algo ajeno veo en mi cuerpo, el cuerpo va a pelear. O sea, me sirvió mucho haber visto una película cuando estaba chiquita de... Mire, tan sencillo. Estos lentes pues son ajenos a mi cuerpo. Yo me los pongo y rápido empieza el parpadeo, la molestia en la nariz, la molestia aquí en las orejas, porque no es mío. El cuerpo dice, "Hey, esto no es mío", hasta que me tengo que acostumbrar. Entonces, oiga, si nos da una simple gripa, lo primero, empieza a raspar la garganta, temperatura, te empiezas a sentir irritado, siempre hay molestias. Si este virus es tan mortal como dicen, por lo menos te va a dar temperatura. Si no, ¿para qué te toman la temperatura? Exacto. Y ahora me dicen, no, es que es asintomático. Entonces, ¿para qué me tomas la temperatura? Sí, porque si tienes temperatura normal, si eres asintomático, igual lo puedes tener. Entonces, y luego la gente la tienen en una paranoia. Ya no te me arrimes. Sí. Yo he visto peleas en los centros comerciales porque de repente alguien se acerca y se empiezan a pelear. No te me arrimes, quítate. Sí, O alguien que no trae máscara y se lo quieren comer. Fíjese todo lo que están logrando en la gente. Desestabilidad. Wow, esto es algo terrible. Yo, la verdad, estoy enfadado de todo esto. En fin, vamos a proseguir con... Entonces volvemos al Halloween en la pausa de esto, pero realmente es que una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque el Halloween es prácticamente lo mismo, te lo están poniendo igual que en la ventana de Orton, hasta que la gente aquí en los Estados Unidos empezó hasta 1990, fíjese, no hace ni tanto tiempo se empezó a hacer una fiesta grande aquí en Estados Unidos. No se introdujo luego, a pesar de que en 1840 fue cuando los irlandeses vinieron a Estados Unidos y se trajeron consigo esta práctica, ¿verdad? Y me gustaría leer una cita bíblica, ¿verdad? Donde habla precisamente de eso, porque a mí mucha gente me ha criticado, me dice, es que es una tradición, es que es una tradición. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si Dios está de acuerdo con estas tradiciones. Ahora, mire, escuche una cosa. Las tradiciones son como vamos a poner este ejemplo, como un regalo. Imagínese que hay un país, en algún lugar, donde la tradición es que usted llega a ese lugar y la tradición es que el saludo es escupirse a la cara. Lo vi en una película hace años. Usted sabe si acepta esa tradición o no la acepta. Yo no la aceptaría. Yo mejor no voy a ese país. Digo, no, para que me escupan, imagínense. Entonces, ¿las tradiciones son obligatorias o son opcionales? A mí me preguntan, oye, ¿tú festejas Halloween? No, la verdad no. Ay, ¿por qué no? ¿Es obligatorio? No, bueno, no. Entonces, no me gusta. No lo quiero practicar. Pero ahora ya no lo están haciendo opcional. Ese es el problema. Entonces, ¿dónde queda mi derecho? Si mi derecho está supeditado al de todos los demás, entonces ya no es un derecho. Es superioridad. Ya no es un derecho. Exacto. Se acabó la democracia. Ahora ya dictatorialmente te dicen en qué creer y en qué no creer. Exactamente. Bueno, dice en Colosenses 2:8, perdón, dice, mirad que nadie os engañe. Fíjense, está hablando principalmente, Dios te está diciendo, cuidado, puede ser un engaño, ¿verdad? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres.
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es lo que yo les estaba diciendo ahorita. ¿Estás o no estás con el Señor? O eres o no eres. O estás siguiendo los rudimentos de la gente que hace cosas malas, o vas a seguir las cosas que el Señor te está diciendo. Porque muchas veces la gente piensa que, ay, es que, bueno, es que si me hago cristiano me va a ser aburrido. Tengo que dejar de hacer, prácticamente la gente no quiere dejar su pecado. No quiere dejar de fumar, no quiere dejar de decir malas palabras, no quiere, a lo mejor el señor que tiene un amante no quiere dejar al amante, o a lo mejor los muchachos, ¿verdad? Que están en fornicación, pues cómo va a dejar la novia o sea, hay mucha gente no viene al Señor porque se les hace una carga. Ay, es que cómo voy a dejar de ir a la disco, voy a dejar de hacer muchas cosas que me gustan, dándole placer, nosotros así le decimos a la carne, pero realmente cuando uno ya está en el Señor, uno se da cuenta que todo eso es algo que no necesitabas. Sí. Tu forma de divertirte, de ver la vida, es diferente. ¿Por qué? Porque tú ya no necesitas algo para ser feliz, ya no necesitas algo para estar en paz. La felicidad ahora se convierte en una decisión, no en un sentimiento. Porque cuando uno viene al Señor, deja uno los sentimientos aparte, porque esos son los que te hacen cometer errores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú estás de novia y ahorita amas a tu novio, pero a los 3 meses ya no lo amas. Y ahora amas a otro. Y así te vas, ¿verdad? Cuando realmente cuando uno está en Cristo, no, tú ves al novio y dices, yo decido amar a este hombre. Poniendo un ejemplo, ¿no? Yo decido amar a este hombre y le empiezas a ver sus cualidades. ¿Por qué me enamoré de él? ¿O por qué Pero ya en el otro lado le empiezas tú a ver lo malo que tiene. Entonces, esa es la diferencia. Y cuando uno viene al Señor, las cosas no se nos hacen difíciles a como piensa la gente en el mundo, que van a dejar todo. Y eso para ellos es una carga. Voy a dejar lo que me gusta. Por eso mucha gente dice, bueno, pues sí quiero creer en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero así no vale. Porque uno tiene que creer en Dios a la manera de Dios, no a la manera de uno. O muchos dicen, bueno, ya cuando esté viejito, me arrepiento y sigo al Señor. Insensato. Insensato, ¿qué te hace pensar que vas a llegar a esa etapa? Esa es una insensatez. Uh-huh. Ahora, hablando de Halloween, o sea, Halloween es una tradición de hombres, o sea, completamente satánico. ¿Por qué? Porque el Dios, dicen, el 31 de octubre, dicen que hacían lo que era cuando terminaba la cosecha y empezaba un nuevo año. Para los druidas, el 31 de octubre era como para nosotros el 31 de diciembre. Para ellos era eso. Entonces, ese día sacrificaban a muchos niños como ofrenda al dios Samaín. Samaín. Al dios Samaín, curiosamente el dios de los muertos, ¿verdad? Entonces, después viene lo que es el Día de los Muertos, pero sinceramente, ¿qué piensa Dios sobre que le festejes a los muertos? Porque estamos hablando de que tú crees en Dios, tú dices creer en Dios. Porque si no creyeras en Dios, no fueras a la iglesia, como te decía ahorita, no bautizaras a tus hijos, hablando de bautizo, primera comunión, confirmación. Entonces, tú dices creer en Dios,
Porque el hecho que yo veo que haces cosas así o las haces así, pues a mí me hace creer que tú crees en un Dios. Ujú. Y, y en un Dios de la Biblia, de esta Biblia. O de esta Biblia, de la que uses, ¿verdad? Entonces, ahora, desde, siguiendo hablar lo de los muertos, el Señor no le gusta. Dice la palabra de Dios que una vez uno muerto, viene el juicio. Entonces, la gente no regresa. Dicen que, ay, Vic, ¿tú cómo sabes? Bueno, yo no he visto a nadie que regrese. Para Dios, por aquí en una, la de Deuteronomio, la de los estos, se me cayó el papelito, lo tenía aquí, sorry. Era el 10, se me hace. Deuteronomio 18:10. 18:10, ok. Sí. Y lo voy a leer aquí en la Biblia, en esta Biblia que tiene el sello, dijo mi esposo. Bueno, déjenme, permítanme irlo leyendo aquí en la Reina Valera, en la versión Sí, Reina sí. Valera de Casiodoro Reina. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Abominaciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y dice más, dice, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios, perfecto serás si no practicas estas cosas. Usted cree, algo muy sencillo, los horóscopos. Muchos, y yo era uno de ellos, llegaba la revista semanal y rápido me iba hasta atrás. A ver qué dice mi horóscopo. Qué color usar, qué color no usar, qué el número de la suerte, Que nunca nos sirvió, ¿no? Nunca nos sacamos. Miren, puras mentiras, pero todo eso abre puertas. Sí. Usted piensa que no, pero todas esas cosas comienzan a abrir puertas. Y una cosa lo lleva a otra. De repente va con el que consulta las cartas, o el café, o no sé, tantas cosas que La hay. Ouija. Los juegos de la cuija, Ujú. que parece algo inofensivo, parece algo de diversión. No saben la que se está metiendo cuando empieza a hacer todo eso. Así es. Entonces, y aparte, ante Dios, es una abominación. Dios dice, eso es abominación, no lo haga. Pues parece que nos dijeron, háganlo. Ustedes se cuenta, México se considera que es un país casi, yo pienso que como en un 90% católico. Y esto ha proliferado tanto que hoy en día cada programa de televisión, o casi cada programa de televisión, casi cada estación de radio, tiene a alguien que le esté hablando de los signos zodiacales, de los horóscopos. ¿Por qué? Póngase a pensar en eso. Y muchas veces, estas personas, si son hombres, casi siempre tienen tendencias, son afeminados o son homosexuales. Piénselo. Exacto. ¿Será que hay ahí,
influencias demoníacas? Claro que las hay, claro que las hay. Ahora, hablando de los muertos, dice ahí que hablarle a los muertos es abominación para Jehová. O sea, no está diciendo que es algo, ay, así, ¿verdad? Como que, whatever, como tú quieras. No, es abominación. O sea, es algo asqueroso, vamos a ponerlo así. Ahora te dice, ay, no, es que la ofrenda de muertos solo es para recordar. Mucha gente dice eso, pero si tú buscas el verdadero significado de cuando prendes la vela, incluso en la película de Coco, ahí mismo te está explicando qué es lo que significa. O sea, esa tu ofrenda la pones para que los muertos regresen. Déjeme decirle con todo el respeto que usted se me merece, que sus muertos no necesita usted hacer nada de eso para recordarlo. Uno puede recordar los buenos momentos que pasaron con ellos, pero tenemos que dejarlos ahí. Ellos no se dan cuenta de lo que usted está haciendo. Ellos ya están juzgados de Dios. Así es. Ellos ya no están ni preocupados por... Entonces, yo he escuchado mucha gente que es que se me apareció mi tío el que se murió. Pero después dicen, ay, mi tío es que está en el cielo. O está en el cielo o está aquí preocupado por ti. Ahora, dice la Biblia que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Ellos pueden disfrazarse. Entonces, Satanás lo que quiere es que usted se la pase ofendiendo a Dios y no de una manera sencilla, o sea, una manera un poquito, no encuentro la palabra, cómo decirlo, sino que usted de verdad ofenda a Dios, exacto. Sino que usted de verdad, ahora dice Dios, por eso vamos a pensar, dice Dios, es abominación que tú le hables a un muerto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Oh, pues ahora me voy a convertir en el tío que tanto querías. Y tú, tío, ¿qué quieres, tío? ¿Qué dejaste pendiente, tío? Sí. En ese momento, Satanás cumplió su cometido. Ofendiste a Dios. Y ni siquiera era tu tío. Era un demonio que se te disfrazó en tu tío. Y porque ni siquiera a veces los vemos. A veces con que truenen la casa de lo viejo. Algún sonido. Ay, es mi mamá. Oiga, una rata que anda ahí en el desván y, ay, muertos, ¿no? ¿Cuál muerto? La rata te está tragando la casa. Entonces, ese es el objetivo de Satanás. Él te va a llevar a que tú ofendas a Dios. Y todo eso que las ofrendas que para que coman, no quiero ofender a nadie, se lo vuelvo a decir. Yo sé que es una tradición que metió la Iglesia Católica desde hace muchos años, pero hay algo curioso que vi. El 31 de octubre de 1517, 1745, perdón, Martín Lutero clavó ¿cuántas eran? Las 95 tesis. Que le llaman de la reforma, ¿no? Exactamente. Entonces nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Y precisamente, curiosamente, la iglesia donde las clavó se llamaba Gutenberg. Sí, Iglesia de Todos los Santos. Es solo como dato. Entonces, inconscientemente, vamos a ponerlo así, nos la pasamos ofendiendo a Dios con estos actos que estamos haciendo. Usted deje a su persona que ama allá, donde el Señor ya la está juzgando, porque como les dije, que una vez que uno muere, el alma va al Señor. Déjame leerles algunos. Hay algunos textos acerca de este asunto, miren. Por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 9, verso 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Cada una de las personas, al morir, va a estar en la presencia de Dios.
No el cuerpo, el alma. Somos personas que tenemos por lo menos, pues, cuerpo y alma, ¿no? No quiero meter mucho en detalles si son tres partes, porque Pablo habla de cuerpo, alma y espíritu en una de sus cartas, pero no me quiero meter mucho en ese detalle. Lo que sí sé es que tenemos una parte espiritual y una parte animal, que es el cuerpo, esta carne que se ve. Esa va al polvo, esa regresa, va a la tumba y se descompone y ahí se va haciendo, se la comen los gusanos y se va haciendo polvo. Pero nuestra parte espiritual, esa va a un juicio. Y una vez que es dictada la sentencia, no hay nada más que hacer. No se puede hacer nada por los que ya partieron. Si no, mire, le voy a decir una contradicción. A ver si me capta este asunto. Hay una contradicción muy grande porque en la teología católica se habla de un purgatorio, de una zona, de un lugar o de un estado donde se está purificando su alma, ¿no? Para entrar al cielo. Y por eso se supone que les hacen novenarios. Cuando mueren les hacen un novenario y cada año les hacen misas. Que para que salga del purgatorio. Pero luego, al mismo tiempo, y hoy más que nunca en las redes sociales, alguien fallece y ¿qué dicen? Oh, te fuiste al cielo. ¿Cómo? O está en el cielo o está en el purgatorio. Si está en el cielo, ¿para qué le haces misas? ¿Para que salga de dónde? ¿Del cielo? ¿A dónde lo quieres regresar? O sea, póngase a pensar. ¿Cómo hay esas contradicciones? Alguien que está en el cielo no quiere salir de ahí. ¿Usted cree que va a querer salir de ahí? Donde no hay más llanto, no hay más enfermedad, no hay más Y si están allá, tristeza. ¿para qué las misas? ¿Para qué los novenarios? ¿Qué logras con eso? ¿De dónde los vas a sacar? Si no están en el purgatorio. Entonces, la gente no razonamos. Nos tienen como ebrios. Un borrachito no razona. Porque no está en sus cinco sentidos. Y nosotros religiosamente estamos como ebrios. Es que nos han llenado de tantas cosas que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. No, y caemos en contradicciones evidentes. Sí. Son contradicciones tan evidentes y no nos damos cuenta. Entonces, si yo me pongo a pensar, digo, a ver, si mi pariente o mi vecino o lo que sea, ya está en el cielo, pues ya está en el cielo. ¿Para qué son los rosarios? ¿Para qué son las misas? No, es que es para que salgan del purgatorio. Entonces no está en el cielo. No, bueno, no sabemos. Caray, entonces, ¿para qué dices que está en el cielo si no sabes si está en el cielo? O sea, es algo contradictorio. Ahora, el mismo catecismo católico dice que todos, aunque hayan muerto en amistad con Dios, de todas maneras van a ir al purgatorio porque tenemos que purgar penas. ¿Cómo es que ahora, si estás en el purgatorio, yo como vivo, le voy a orar a un muerto que está en el purgatorio? ¿Cómo me va a ayudar si no se puede ayudar solo? ¿Cómo me va a ayudar a mí? Exacto. Si él no se puede ayudar. O sea, todas esas contradicciones son las que la gente no nos damos cuenta. Pero así nos han metido, así nos han engañado. Ahora, eso de las apariciones, eso de los fantasmas, es real. Sí hay apariciones, pero no son almas. No son almas en muertos. pena, como les llaman. Uh-huh. No son almas en pena, son demonios. En Primera de Samuel. Sí, Primera de Samuel. Está un texto ya por muchos conocido y pues de hecho se puede prestar a polémica y a debate, pero si lo estudiamos
concienzudamente nos damos cuenta qué es lo que nos está diciendo. Mire, el rey Saúl va a consultar a una divina, porque pues él quería saber cómo le iba a ir, ¿verdad? Ya Dios lo había desechado, él se sentía desesperado, el profeta Samuel había muerto, realmente ya no hallaba la puerta, estaba desesperado, no tenía ayuda de ningún lado, y por último dice, pues vamos con la divina, a ver si nos hace traer a Saúl de vuelta. Y la divina, mire, vamos a ver esta escena, está en 1 Samuel 28, dice, en el verso, en el 13, dice, ¿por qué me has engañado? Le dice la divina a Saúl. Pues tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Le pregunta. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Dioses. En el hebreo es Elohim. Es un plural para dioses, pero para Dios lo llama en plural porque se refiere a Dios, al Padre y también a Cristo. Entonces por eso lo habla en plural como Elohim. Pero también tiene otra connotación. Se refiere a ángeles. En este caso dice dioses que suben de la tierra, ángeles caídos, demonios. Ujú. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Saúl le pregunta a la divina, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Saúl pensó. Él dijo, ay, es Samuel. Yo entiendo que es Samuel.